Te han enseñado a creer que cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313, la Iglesia finalmente triunfó. Watchman Nee descubrió la verdad que 17 siglos de historia oficial esconden. Ese momento no fue victoria sino la mayor derrota del cristianismo primitivo. Y sé que esto suena absolutamente perturbador. Durante años yo también creí la narrativa que nos enseñaron, Constantino como héroe, la cristianización del Imperio Romano como el gran triunfo de la fe. Pero cuando descubrí lo que Watchman Nee vio sobre este periodo, mi comprensión completa de la historia cristiana se revolucionó. Porque Nee no solo teorizó sobre esto. Él rastreó meticulosamente una historia oculta, silenciada durante siglos, la historia de cristianos que inmediatamente reconocieron que el pacto entre Iglesia e Imperio era traición a Cristo. Cristianos que rechazaron ese sistema y fueron perseguidos brutalmente, no por paganos, sino por la propia cristiandad que ahora tenía poder político para destruir disidentes. Valdenses quemados vivos en los Alpes. Anabaptistas ahogados por católicos y protestantes por igual. Hermanos bohemios masacrados por defender la simplicidad primitiva. Durante 17 siglos, un linaje heroico de creyentes pagó con su sangre por rechazar lo que Constantino estableció. Y Watchman Nee los honró como los verdaderos vencedores de la historia. Como las nubes de testigos que mantuvieron viva la llama del cristianismo auténtico cuando el sistema religioso oficial se convirtió en monstruosidad política. Como sus predecesores espirituales en la búsqueda de restaurar la Iglesia a su expresión neotestamentaria simple. Hoy vamos a descubrir juntos esta historia oculta. Vamos a conocer a estos héroes olvidados que Nee estudió con fascinación y reverencia. Y vamos a entender por qué identificarte con este linaje de resistencia puede transformar completamente tu comprensión de lo que significa ser fiel a Cristo en medio de sistemas religiosos corruptos. Y si quieres continuar descubriendo más verdades radicales de Watchman Nee que confrontan el cristianismo superficial y transforman vidas, suscríbete al canal porque tenemos mucho más que explorar juntos sobre este siervo extraordinario de Dios. Para entender cómo fue posible esta predicción imposible, debemos conocer al hombre antes de la verdad. Imagínate a Watchman Nee en los años 1920, un joven cristiano brillante en Shanghái fascinado por la historia de la Iglesia. Había sido salvado dramáticamente a los 17 años y ahora devoraba todo lo que podía encontrar sobre cómo el cristianismo se desarrolló a través de los siglos. Y como la mayoría de nosotros cuando empezamos a estudiar historia cristiana, Nee inicialmente aceptó la narrativa convencional. Constantino legaliza el cristianismo, termina la persecución, la Iglesia florece, el Evangelio se extiende por todo el imperio. La historia que todos conocemos. Pero había algo que no le cuadraba a Nee. Él estaba experimentando en su propia vida y ministerio una realidad poderosa, Cristo viviendo en comunidades simples de creyentes, sin jerarquías eclesiásticas elaboradas, sin pompa ceremonial, sin fusión con poder político. Y cuando leía el Nuevo Testamento, veía exactamente eso, iglesias en casas, liderazgo plural orgánico, simplicidad radical. Entonces Nee empezó a preguntarse, ¿cómo pasamos de las iglesias simples de hechos a las catedrales masivas y estructuras políticas de la cristiandad medieval? ¿Cuándo exactamente sucedió esa transformación? ¿Y fue realmente progreso o fue degeneración? Y aquí es donde su búsqueda se volvió revolucionaria. Porque Nee no solo estudiaba historia eclesiástica oficial escrita por los vencedores. Él empezó a buscar en los márgenes, en las notas al pie, en las acusaciones que la Iglesia oficial hacía contra grupos disidentes que calificaba como herejes. ¿Y sabes qué descubrió Nee en esos márgenes olvidados? Una historia paralela completamente diferente. Una contranarrativa de grupos que desde el principio rechazaron lo que Constantino hizo. Cristianos que vieron inmediatamente que cuando la Iglesia se casa con el imperio, Cristo queda viudo.
Ne encontró documentos medievales donde obispos católicos acusaban a valdenses de herejías como reunirse en casas simples, rechazar la jerarquía clerical, afirmar que todos los creyentes podían leer la Biblia directamente, mantener que la Iglesia debía ser pobre como Cristo. Y Ne pensó, espera, eso no suena a herejía. Eso suena exactamente como el Nuevo Testamento. Y entonces algo extraordinario sucedió en la mente de Ne. Como cuando volteas un caleidoscopio y de repente todos los fragmentos forman un patrón completamente diferente. La historia oficial que presentaba a Constantino como héroe y a los disidentes como villanos se invirtió completamente. ¿Y si los herejes perseguidos eran en realidad los fieles? ¿Y si la iglesia triunfante que se alió con el poder imperial era la apóstata? ¿Y si la verdadera historia de la iglesia no era la historia de las catedrales y concilios sino la historia de cristianos oscuros manteniendo la llama primitiva viva en cuevas y bosques? Ne empezó a rastrear meticulosamente estos grupos marginados a través de los siglos. Valdenses en los Alpes desde el siglo XII. Hermanos bohemios en Europa Central desde el siglo XIV. Anabaptistas en toda Europa desde el siglo XVI. Cuáqueros en Inglaterra. Hermanos en Irlanda. Movimientos de iglesias en casas por todo el mundo. Y lo que lo fascinó profundamente fue esto: ninguno de estos grupos se conocía entre sí. Estaban separados por siglos, por geografía, por idioma. Pero todos, independientemente, llegaron a las mismas convicciones radicales: rechazo del clericalismo, de la fusión iglesia-estado, de las ceremonias elaboradas, de las jerarquías humanas. Todos buscaban restaurar la simplicidad del cristianismo primitivo. Para Ne, esto no podía ser coincidencia. Era el Espíritu Santo levantando continuamente un remanente fiel que se negaba a conformarse con la apostasía institucionalizada. Era la prueba de que a través de toda la era de la cristiandad corrompida, Dios siempre mantuvo testigos de la verdad. Y esta revelación transformó completamente el ministerio de Ne. Porque ahora él entendía que lo que estaba haciendo en China, reuniendo cristianos en expresiones simples de iglesia local, rechazando denominaciones y estructuras eclesiásticas elaboradas, no era una innovación radical. Era continuación de un linaje de 17 siglos de resistencia heroica. Pero esta revelación exigiría un precio que Ne no anticipaba completamente. Porque una cosa es descubrir una verdad histórica fascinante. Otra cosa completamente diferente es darte cuenta de que esa verdad te coloca en el mismo camino de sufrimiento que esos mártires olvidados recorrieron. Y el momento específico cuando esto se volvió visceralmente real para Ne fue en los años 1930, cuando el movimiento de las iglesias locales que él lideraba empezó a crecer rápidamente en China. De repente, Ne no estaba solo estudiando la historia de cristianos perseguidos por el sistema religioso establecido. Él mismo se convirtió en uno de ellos. Las denominaciones misioneras occidentales en China empezaron a atacar a Ne ferozmente. Lo acusaban de divisionista por rechazar estructuras denominacionales, de hereje por enseñar sobre la Iglesia como expresión orgánica de Cristo en vez de institución humana, de peligroso por empoderar a creyentes comunes en vez de mantener control clerical. Y Ne tuvo un momento de reconocimiento profundo. Él estaba leyendo sobre cómo obispos medievales acusaban a valdenses de crear división por reunirse fuera de las iglesias oficiales, de herejía por enseñar que todos los creyentes podían leer la Biblia directamente, de ser peligrosos por rechazar autoridad clerical. Las mismas acusaciones, palabra por palabra, separadas por 700 años pero idénticas en esencia. Y Ne entendió visceralmente, él no solo estudiaba historia. Él estaba viviendo la continuación de esa historia. Pero aquí es donde la revelación se profundizó aún más. Porque Ne descubrió algo que me voló la cabeza completamente cuando lo leí por primera vez.
Él encontró que estos grupos perseguidos no solo fueron atacados por la Iglesia Católica medieval. Cuando llegó la Reforma Protestante en el siglo XVI, Ney esperaba que finalmente estos grupos fieles serían vindicados. Pero no. Los reformadores protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, persiguieron a anabaptistas y otros grupos disidentes tan brutalmente como los católicos lo habían hecho. Los ahogaron, los quemaron, los torturaron. Porque estos grupos no solo rechazaban el catolicismo. Rechazaban cualquier fusión entre Iglesia y Estado, incluyendo los estados protestantes que los reformadores estaban estableciendo. Y aquí Ney vio algo que cambió su comprensión completa de la Reforma. Él escribió que la Reforma fue media reforma. Reformó doctrina, justificación por fe, autoridad de la Escritura, pero no reformó estructura eclesiástica. Los protestantes simplemente sustituyeron papa por obispo protestante, catedral católica por catedral protestante, estado católico por estado protestante. Los verdaderos reformadores, según Ney, fueron los grupos marginados que dijeron: no queremos reformar el sistema constantiniano. Queremos abandonarlo completamente y volver al patrón neotestamentario. Y por eso fueron masacrados por católicos y protestantes por igual. Ney documentó esto meticulosamente. Encontró que en la ciudad de Zúrich, donde Zwinglio lideraba la Reforma Protestante, el primer mártir protestante no fue católico matando protestante. Fue protestante matando anabaptista. Félix Mans, ahogado en el río Limmat en 1527 por el crimen de rechazar bautismo infantil y fusión Iglesia-Estado. Y esto se repitió por toda Europa. Menos Aimens huyendo constantemente de perseguidores católicos y protestantes. Jacob Hatte quemado vivo en Innsbruck. Miles de anabaptistas masacrados en Münster. La represión fue tan brutal que algunos historiadores estiman que más anabaptistas fueron martirizados en el siglo XVI que cristianos en los primeros 3 siglos de persecución romana. Para Ney, esto reveló algo profundo sobre la naturaleza del sistema religioso humano. No importa si es católico, protestante, ortodoxo. Cuando la Iglesia se fusiona con poder político, cuando crea jerarquías clericales que controlan a las masas, cuando se vuelve institución humana en vez de expresión orgánica de Cristo, el sistema inevitablemente perseguirá a quienes busquen la simplicidad primitiva. Y Ney vio que él estaba en ese mismo camino. No porque buscara martirio o persecución, sino porque buscar fidelidad al patrón neotestamentario inevitablemente lo pondría en conflicto con sistemas religiosos establecidos, fueran católicos, protestantes o incluso denominaciones evangélicas modernas. Él escribió en sus diarios durante este periodo algo que me impactó profundamente: no elegí este camino buscando sufrimiento. Pero descubrí que hay un linaje de 17 siglos de creyentes que pagaron este precio. Y si el Espíritu Santo me ha puesto en continuación de ese linaje, considero un honor sufrir lo que ellos sufrieron. Y entonces Ney hizo algo extraordinario. Él empezó a enseñar sistemáticamente sobre estos grupos olvidados en sus conferencias, honrándolos públicamente, llamándolos los verdaderos vencedores de la historia cristiana, identificándose explícitamente con su búsqueda. Ahora bien, lo que Ney descubrió cuando estudió profundamente a estos grupos me dejó absolutamente fascinado. Porque no eran solo disidentes rebeldes oponiéndose por oposición. Cada uno de estos movimientos había redescubierto independientemente verdades fundamentales del cristianismo primitivo que la cristiandad institucional había perdido. Empecemos con los valdenses. Este grupo surgió en los Alpes del norte de Italia alrededor del año 1170, liderados por un mercader rico llamado Pedro Baldo. Y su historia es extraordinaria. Baldo estaba leyendo el Nuevo Testamento en latín, uno de los pocos laicos educados que podía hacerlo, y quedó impactado por el contraste entre la iglesia rica y poderosa de su tiempo y la iglesia pobre y simple de Hechos.
Entonces Baldo hizo algo radical. Vendió todas sus posesiones, dio el dinero a los pobres y empezó a predicar en las calles de Lyon el evangelio simple en el idioma del pueblo. Y lo que me fascina de esto es que estaba haciendo exactamente lo que el Nuevo Testamento describe, pero la Iglesia oficial lo condenó como hereje. ¿Por qué? Porque Baldo no era sacerdote ordenado. Porque traducía la Biblia al idioma vernáculo para que la gente común pudiera entenderla. Porque rechazaba la jerarquía eclesiástica y afirmaba que cualquier creyente fiel podía predicar el Evangelio. Porque vivía en pobreza voluntaria cuando la Iglesia acumulaba inmensa riqueza. Los valdenses fueron excomulgados, perseguidos, cazados como animales por las montañas. Pero se negaron a ceder. Durante siglos mantuvieron su testimonio en cuevas y valles remotos de los Alpes. Preservaron traducciones de la Biblia escondidas en cavernas. Entrenaban predicadores itinerantes que viajaban secretamente por Europa extendiendo el Evangelio simple. Y Née vio algo profundo aquí. Los valdenses nunca tuvieron seminarios teológicos elaborados, estructuras eclesiásticas sofisticadas, edificios impresionantes. Pero mantuvieron viva la llama del cristianismo auténtico durante 700 años de persecución brutal. Eso, decía Née, es el verdadero poder de la Iglesia como organismo vivo en vez de institución humana. Luego están los hermanos bohemios, surgidos en lo que hoy es República Checa alrededor del año 1457. Este grupo me fascina especialmente porque llevaron la restauración del cristianismo primitivo incluso más lejos que los valdenses. Rechazaron completamente la fusión entre Iglesia y Estado que Constantino estableció. Los hermanos bohemios decían, la Iglesia no debe tener ninguna alianza con poder político. Nada de ejércitos cristianos, nada de reyes cristianos imponiendo fe por la fuerza, nada de Iglesia nacional controlada por el Estado. La Iglesia es una comunidad voluntaria de creyentes unidos por amor a Cristo, no una institución política. Y por esto fueron masacrados repetidamente. Primero por católicos en las guerras husitas. Luego por protestantes cuando la Reforma llegó y estableció iglesias estatales protestantes que los hermanos bohemios también rechazaron. A finales del siglo XVII, el movimiento casi fue exterminado completamente. Pero, y esto es extraordinario, un remanente sobrevivió escondido en Moravia. Y en 1722, este remanente se refugió en las tierras del conde Zinzendorf en Sajonia, donde fundaron la comunidad de Ernut que desató uno de los avivamientos misioneros más poderosos de la historia cristiana. La fidelidad de 250 años finalmente fructificó. Née veía esto como prueba de algo fundamental. Cuando un grupo mantiene fidelidad al testimonio de Cristo a pesar de persecución masiva, eventualmente Dios vindica ese testimonio de formas inesperadas. La muerte produce fruto. El sufrimiento no es desperdicio sino semilla. Y entonces llegamos a los anabaptistas del siglo XVI, y aquí la historia se vuelve particularmente dolorosa. Porque este grupo surgió exactamente cuando la Reforma protestante prometía libertad del catolicismo corrupto. Los primeros anabaptistas fueron estudiantes y colegas de los grandes reformadores. Pensaron que la Reforma finalmente restauraría el cristianismo primitivo completamente. Pero rápidamente descubrieron que los reformadores solo querían media reforma. Lutero y Calvino querían reformar doctrina pero mantener el modelo constantiniano de iglesia estatal. Y cuando estos jóvenes radicales dijeron, no, necesitamos abandonar completamente el bautismo infantil obligatorio, la fusión iglesia-estado, las jerarquías clericales, los reformadores se volvieron contra ellos con furia asesina. Y si quieres continuar descubriendo más verdades radicales de Watchman Nee que confrontan el cristianismo superficial y transforman vidas, suscríbete al canal porque exploraremos más profundamente cómo estos movimientos históricos iluminan la visión revolucionaria de Nee sobre la iglesia auténtica. Lo que me impacta profundamente de los anabaptistas es su radicalidad absoluta.
Ellos dijeron, si el Nuevo Testamento muestra a adultos creyendo y luego siendo bautizados, entonces bautismo infantil es invención humana que debemos abandonar. Si Jesús dijo mi reino no es de este mundo, entonces cristianos no deben usar fuerza política para imponer fe. Si Pablo habla de iglesias en casas con liderazgo plural, entonces catedrales y obispos son desviación. Y por estas convicciones, fueron ahogados sistemáticamente en ríos por el crimen de rebautizarse como creyentes adultos. Fueron quemados vivos. Fueron torturados en potros de tortura. Sus lenguas fueron cortadas para evitar que predicaran. Sus propiedades confiscadas. Sus hijos quitados y dados a familias católicas o protestantes ortodoxas. Nee documentó todo esto con dolor profundo. Porque él veía que estos no eran fanáticos locos. Eran cristianos sinceros simplemente intentando obedecer el Nuevo Testamento literalmente. Y el sistema religioso, católico y protestante, los destruyó por ello. Pero aquí es donde la historia de Watchman Nee se vuelve profundamente personal y dolorosamente paralela a estos mártires que él honraba. Porque Nee no solo estudió su historia académicamente. Él caminó su mismo camino de rechazo y sufrimiento. Y lo que más me impacta es que Nee sabía exactamente lo que le esperaba. En los años 1940, cuando el comunismo estaba ascendiendo en China, Nee podía ver el futuro claramente. Sabía que un régimen ateo eventualmente perseguiría a cristianos. Y tuvo múltiples oportunidades de escapar. Amigos en Hong Kong, Taiwán y otros lugares le suplicaban que saliera de China continental. Podía haber establecido ministerio exitoso en el extranjero. Podía haber preservado su vida y continuado enseñando en seguridad. Pero Nee se negó. ¿Por qué? Porque había aprendido de los valdenses, de los hermanos bohemios, de los anabaptistas, que el testimonio verdadero de Cristo no es preservar tu vida huyendo de persecución. Es mantener fidelidad donde Dios te plantó, costara lo que costara. Nee escribió en 1949, justo antes de que los comunistas tomaran control completo, he estudiado la historia de los vencedores a través de los siglos. Todos ellos enfrentaron la decisión entre preservar sus vidas o ser fieles a Cristo hasta la muerte. Y todos eligieron fidelidad. ¿Cómo podría yo elegir diferente? Y entonces en 1952, Watchman Nee fue arrestado por el gobierno comunista. Las acusaciones oficiales eran crímenes económicos fabricados. Pero todos sabían la verdad. Nee fue encarcelado porque se negaba a registrar las iglesias locales bajo control estatal. Se negaba a fusionar la iglesia con el Partido Comunista. ¿Y ves la conexión histórica? Exactamente la misma razón por la que anabaptistas fueron perseguidos 400 años antes. Rechazo a fusionar iglesia con Estado. Insistencia en que Cristo es Señor Supremo, no el emperador, no el rey, no el partido. Afirmación de que la Iglesia responde a Dios solo, no a autoridades políticas humanas. Nee pasó 20 años en prisión. 20 años de trabajos forzados, de interrogatorios brutales, de intentos continuos de quebrar su espíritu y hacerlo renegar de Cristo. Y durante esos 20 años, el mundo exterior apenas sabía si todavía estaba vivo. Pero cuando Nee murió en prisión en 1972, dejó un testimonio final que me quiebra cada vez que lo leo. Entre sus posesiones limitadas en la celda de prisión, los guardias encontraron un pedazo de papel escondido bajo su almohada. Y en él, Watchman Nee había escrito en sus últimos días palabras que validaron toda su vida. Cristo es el Hijo de Dios que murió por la redención de pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande en el universo. Muero por mi fe en Cristo. Watchman Nee. 20 años de prisión no quebraron su fe. Trabajos forzados no lo hicieron renegar de Cristo.
Él murió exactamente como los valdenses quemados en los Alpes, como los anabaptistas ahogados en los ríos, como los hermanos bohemios masacrados en las guerras. Fiel hasta el final. Y lo que esto reveló es algo que Nee había enseñado toda su vida: el poder del cristianismo auténtico no está en instituciones impresionantes, en alianzas políticas, en números masivos o influencia cultural. Está en la disposición de individuos y pequeñas comunidades a mantener testimonio de Cristo a cualquier costo. Los valdenses nunca tuvieron catedrales, pero su testimonio duró 700 años. Los anabaptistas nunca tuvieron ejércitos, pero su visión del reino de Dios separado de reinos humanos sobrevivió. Los hermanos bohemios fueron casi exterminados, pero resurgieron para impactar el mundo. Y Watchman Nee nunca tuvo respaldo institucional masivo. Murió en una celda de prisión comunista oscura. Pero su testimonio y enseñanzas ahora impactan millones de creyentes globalmente que buscan expresiones auténticas de iglesia. Esto es lo que Nee llamaba el principio del grano de trigo. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Nee vio que este principio había operado a través de toda la historia cristiana. Cada vez que sistemas religiosos masivos y poderosos pensaban que habían exterminado el remanente fiel, ese remanente moría como semilla en tierra. Y eventualmente brotaba de nuevo, en otro lugar, en otra forma, pero con el mismo espíritu de fidelidad al testimonio primitivo de Cristo. Y lo extraordinario es que Nee conscientemente eligió ese camino. Él podía haber construido una denominación masiva, buscar números impresionantes, formar alianzas políticas. Pero en vez de eso eligió el camino estrecho de los valdenses, de los anabaptistas, de todos los vencedores olvidados de la historia. Y aquí es donde esta historia oculta que Nee descubrió se vuelve urgentemente relevante para nosotros hoy. Porque lo que estos 17 siglos de resistencia heroica nos enseñan no es solo historia fascinante del pasado. Es un mapa para navegar nuestro presente. Mira a tu alrededor en el cristianismo contemporáneo. ¿Qué ves mayormente? Mega iglesias buscando números impresionantes. Denominaciones peleando por poder institucional. Cristianos buscando influencia política para imponer valores cristianos por fuerza de ley. Ministerios construyendo imperios financieros masivos. Pastores celebritarios con plataformas mediáticas enormes. Y no estoy diciendo que todos estos sean necesariamente corruptos o falsos. Pero pregúntate, ¿se parecen más a la iglesia simple de Hechos o al sistema constantiniano que estos grupos rechazaron? ¿Se parecen más a Cristo lavando pies de discípulos o a emperadores cristianos imponiendo fe con ejércitos? Y aquí es donde la visión de Nee se vuelve radicalmente confrontadora para nosotros. Porque Nee nos diría: el patrón se repite. Siempre que el cristianismo se fusiona con poder político, con riqueza masiva, con prestigio cultural, se corrompe. Siempre. No importa si es Roma medieval, Europa protestante o América contemporánea. Y el remanente fiel siempre será aquellos que se niegan a esa fusión, que insisten en mantener la simplicidad primitiva, que rechazan usar poder político para imponer el reino de Dios, que viven en comunidades pequeñas, orgánicas, centradas en Cristo en vez de construir imperios institucionales. Pero aquí viene la parte dolorosa que Nee nunca escondió: ese remanente fiel siempre pagará un precio. Quizás no martirio literal hoy en muchos lugares, pero definitivamente marginación, ridiculización, rechazo por el cristianismo institucional mainstream. Y lo que Nee nos preguntaría es: ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿O prefieres la seguridad y aceptación de sistemas religiosos establecidos aunque sepas en tu corazón que se han desviado del patrón neotestamentario? Porque la realidad es que identificarte con este linaje de valdenses, anabaptistas, hermanos bohemios y Watchman Nee no es una decisión romántica y bonita.
Es elegir un camino estrecho de posible sufrimiento. Pero lo que estos 17 siglos de resistencia nos enseñan es algo profundamente esperanzador: vale la pena. La fidelidad a Cristo y su testimonio primitivo, aunque cueste todo, produce fruto eterno que instituciones humanas impresionantes nunca producen. Los valdenses sin catedrales impactaron más vidas a largo plazo que obispos ricos con palacios. Los anabaptistas perseguidos establecieron comunidades de amor radical que todavía existen hoy. Los hermanos bohemios casi exterminados desataron avivamiento misionero global. Y Watchman Nee, muriendo en prisión comunista, dejó un legado de enseñanza sobre iglesia auténtica que está transformando expresiones cristianas globalmente. Pequeñas comunidades de creyentes por todo el mundo descubriendo que no necesitan edificios impresionantes, jerarquías clericales o alianzas políticas para experimentar la plenitud de Cristo corporativamente. Y lo fascinante es que este movimiento está creciendo precisamente en lugares donde el cristianismo institucional está colapsando. En China, donde Nee fue encarcelado, las iglesias en casas que él inspiró ahora son el segmento de más rápido crecimiento del cristianismo global. En Occidente, donde mega iglesias están en crisis, pequeñas comunidades orgánicas están surgiendo buscando autenticidad que instituciones no ofrecen. Es como si el Espíritu Santo estuviera diciendo: el experimento constantiniano de 17 siglos está terminando. Es hora de volver al patrón primitivo que ese remanente heroico mantuvo vivo a través de toda la era de la cristiandad corrupta. Y lo que esto significa para ti y para mí es profundamente personal. Nee nos preguntaría: ¿en qué linaje te identificáis? ¿Con el cristianismo de poder, números, prestigio cultural e influencia política? ¿O con el cristianismo de fidelidad radical, comunidad simple, disposición al sufrimiento y testimonio auténtico de Cristo costara lo que costara? Porque ambos linajes existen hoy como existieron siempre. El sistema constantiniano todavía está vivo en formas modernas. Y el remanente fiel también, disperso, marginado frecuentemente, pero manteniendo viva la llama del cristianismo primitivo. Y Nee te diría lo mismo que dijo a creyentes en China en los años 1940: no elijas este camino ligeramente. Cuenta el costo. Pero si el Espíritu Santo te llama a unirte al linaje de los vencedores que rechazaron sistemas religiosos corruptos, considera un honor sufrir lo que ellos sufrieron. Porque estás en buena compañía, la compañía de santos heroicos que a través de 17 siglos mantuvieron fiel testimonio de Cristo cuando casi todos los demás se conformaron con religión muerta. Y cuando pienso en cómo Watchman Nee murió, una imagen específica me persigue con belleza dolorosa. Imagina esa celda de prisión fría en Shanghái en 1972. Un hombre de 69 años, cuerpo quebrado por 20 años de trabajos forzados, salud destrozada, solo. Nadie del mundo exterior sabía que estaba muriendo. No hubo vigilia de oración masiva. No hubo transmisiones mediáticas de su último mensaje. No hubo multitudes lamentando la pérdida de un líder cristiano prominente. Murió en oscuridad, olvidado por el sistema, abandonado aparentemente incluso por Dios. Pero Nee tomó ese pedazo de papel y escribió su testimonio final. Y cuando leo esas palabras que dejó bajo su almohada, veo la culminación perfecta de todo lo que él había aprendido de los valdenses, de los anabaptistas, de los hermanos bohemios. Cristo es el Hijo de Dios que murió por la redención de pecadores y resucitó después de 3 días. Esta es la verdad más grande en el universo. Muero por mi fe en Cristo. Nada sobre su movimiento. Nada sobre su legado. Nada defendiendo su ministerio o justificando sus decisiones. Solo Cristo. Solo la verdad fundamental del Evangelio. Solo fidelidad hasta el último aliento. Y me pregunto, ¿cuántos valdenses escribieron declaraciones similares antes de ser quemados en los Alpes?
¿Cuántos anabaptistas susurraron palabras parecidas antes de ser ahogados en ríos fríos? ¿Cuántos hermanos bohemios murieron con el mismo testimonio en sus labios? 17 siglos de mártires olvidados, todos diciendo esencialmente lo mismo: Cristo es la verdad. Muero fiel a Él. Eso es suficiente. Y en ese momento final, todos ellos descubrieron algo que el sistema religioso corrupto nunca entiende, que la fidelidad a Cristo importa infinitamente más que preservar vida, reputación o legado. Y lo extraordinario es que validación llegó. No inmediatamente, no de formas que el mundo reconoce, pero real e innegable. Los valdenses que casi fueron exterminados completamente ahora son reconocidos globalmente como precursores heroicos de la Reforma. Los anabaptistas que fueron ridiculizados como fanáticos ahora son estudiados como visionarios que vieron verdades sobre el reino de Dios que reformadores famosos perdieron. Y Watchman Nee, quien murió olvidado en prisión comunista, ahora es reconocido como uno de los maestros cristianos más influyentes del siglo XX. Sus libros se leen en 100 idiomas. Sus enseñanzas sobre iglesia orgánica están transformando expresiones cristianas globalmente. El testimonio que el sistema intentó silenciar ahora resuena más fuerte que nunca. Pero aquí está lo que realmente importa, lo que Nee entendió profundamente, incluso si esa vindicación nunca hubiera llegado, valió la pena. Porque el valor de fidelidad a Cristo no depende de reconocimiento humano. No depende de impacto medible. No depende de legado histórico. Depende solo de esto: ¿fuiste fiel al testimonio de Cristo cuando costaba algo? ¿Mantuviste la verdad cuando el sistema te presionaba a conformarte? ¿Elegiste el camino estrecho cuando el camino ancho era más cómodo? Y cuando llegas a ese último momento, cuando escribes tu declaración final o susurras tus últimas palabras, la única pregunta que importará es: ¿puedes decir con Nee, con los valdenses, con los anabaptistas, con todos los vencedores olvidados, muero fiel a Cristo? ¿Esta es la verdad más grande en el universo? Porque al final, eso es lo que este linaje de 17 siglos nos enseña. No que el martirio o sufrimiento sean objetivos en sí mismos, sino que hay algo más valioso que la vida misma, el testimonio fiel de Cristo. Y ese testimonio vale cualquier precio. Y la eternidad que espera a todos estos vencedores, conocidos y desconocidos, famosos y olvidados, valdenses en cuevas alpinas y Watchman Nee en celda comunista, es la misma. La voz de Cristo diciendo: bien hecho, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco. Entra en el gozo de tu Señor. Y ese gozo, esa vindicación eterna, hace que todo el sufrimiento temporal parezca, como Pablo dijo, leve tribulación momentánea produciendo un peso eterno de gloria muchísimo mayor. Entonces aquí estamos, al final de esta historia oculta que Watchman Nee descubrió y que transformó completamente mi comprensión de lo que significa ser fiel a Cristo. Y si recuerdas, empezamos con una exposición dolorosa: te han enseñado que Constantino fue héroe del cristianismo. Pero Nee descubrió que fue su mayor traición. Y ahora, después de caminar juntos por 17 siglos de resistencia heroica, espero que veas lo que Nee vio. Que la verdadera historia de la Iglesia no es la historia de catedrales impresionantes, concilios poderosos o imperios cristianos dominantes. Es la historia de cristianos oscuros en cuevas alpinas, comunidades pequeñas en Moravia, creyentes perseguidos rechazando fusión con poder político. Es la historia de valdenses preservando Biblia en idioma vernáculo cuando poseerla era crimen. De hermanos bohemios manteniendo testimonio pacifista cuando todos los demás cristianizaban la guerra. De anabaptistas insistiendo en bautismo de creyentes cuando les costaba la vida. De Watchman Nee rechazando control estatal cuando le costó 20 años de prisión. Y estos no son solo héroes del pasado para admirar románticamente. Son un linaje vivo al cual puedes unirte hoy. Porque el conflicto que ellos enfrentaron,
cristianismo auténtico versus sistema religioso corrupto, todavía existe. Las tentaciones que rechazaron, poder político, prestigio cultural, riqueza institucional, todavía seducen. Y la elección que hicieron todavía te confronta, conformarte con cristianismo cómodo que el sistema aprueba. O elegir fidelidad radical al testimonio primitivo de Cristo aunque te margine, aunque te cueste, aunque parezcas loco a ojos del cristianismo mainstream. Y lo que quiero que hagas a partir de ahora es esto: cuando veas mega iglesia impresionante o ministerio famoso con plataforma mediática masiva, no los juzgues automáticamente. Pero pregúntate, ¿se parecen más a la iglesia simple de Hechos o al sistema constantiniano que esos grupos heroicos rechazaron? Cuando escuches cristianos hablando de tomar la nación para Cristo a través de poder político, recuerda a anabaptistas diciendo: el reino de Cristo no se establece con espadas humanas sino con testimonio fiel. Cuando veas énfasis en números masivos y crecimiento institucional, recuerda a valdenses manteniendo llama de verdad en pequeñas comunidades escondidas. Y lo más importante, cuando sientas tentación de conformarte con cristianismo superficial porque es más cómodo, más aceptado, más seguro, recuerda ese pedazo de papel bajo la almohada de Watchman Nee. Recuerda 17 siglos de mártires olvidados eligiendo fidelidad sobre supervivencia. Porque el testimonio que ellos mantuvieron vivo, el cristianismo primitivo que preservaron a tremendo costo, es tu herencia. Puedes reclamarlo. Puedes vivirlo. Puedes unirte a ese linaje de vencedores que el mundo no conoce pero el cielo honra. Y déjame compartir una cita de Watchman Nee que resume todo esto perfectamente. Él escribió esto en los años 1940, cuando ya podía ver la persecución que se acercaba. He leído sobre los santos a través de los siglos que pagaron con sangre por rechazar la fusión del cristianismo con el mundo. Y me preguntaba, ¿tendría yo el valor de seguir su camino si me tocara? Ahora sé que el Espíritu Santo me está llamando a ese mismo testimonio. Y aunque mi carne tiemble, mi espíritu se regocija. Porque prefiero morir fiel a Cristo que vivir cómodo en apostasía. Y cuando leí esto por primera vez, me quebrantó. Porque Nee no solo lo escribió, lo vivió. Murió en prisión fiel a Cristo. Se unió al linaje de valdenses, anabaptistas, hermanos bohemios, todos los vencedores que eligieron fidelidad sobre supervivencia. Y en 6 meses, si eliges abrazar esta visión radical, tu vida probablemente se verá diferente. Quizás no en formas dramáticas. Quizás no enfrentarás martirio literal. Pero enfrentarás algo más sutil y más común, la presión constante de conformarte con cristianismo cómodo que todos aprueban. Y en esos momentos, cuando conformidad sea más fácil que fidelidad, espero que recuerdes esta historia oculta. Que recuerdes 17 siglos de resistencia heroica. Que te identifiques con ese linaje de vencedores en vez del sistema religioso masivo pero corrupto. Porque al final, Watchman Nee nos preguntaría lo mismo que preguntó a creyentes en China: ¿en qué historia quieres que tu vida sea un capítulo? ¿En la historia del cristianismo poderoso que se fusionó con el mundo? ¿O en la historia del remanente fiel que mantuvo testimonio auténtico de Cristo costara lo que costara? Y si el Espíritu Santo te está llamando a unirte a ese linaje heroico de valdenses, anabaptistas, hermanos bohemios y Watchman Nee, entonces bienvenido a la compañía de los vencedores. Es un camino estrecho. Es un camino costoso. Pero es el único camino que al final importa. Porque cuando llegue tu último momento, cuando escribas tu declaración final o susurres tus últimas palabras, la única pregunta que importará es esta: ¿puedes decir con ellos, muero fiel a Cristo? ¿Esta es la verdad más grande en el universo? Y si continuamos descubriendo juntos más verdades radicales de Watchman Nee que confrontan el cristianismo superficial, más historias de estos vencedores olvidados que él honró, suscríbete al canal.
Porque esta historia oculta de resistencia heroica es demasiado preciosa, demasiado importante, demasiado transformadora para dejarla enterrada en notas al pie de historia oficial. Vamos a continuar exhumando estos tesoros juntos. Vamos a honrar el legado de estos mártires olvidados. Y vamos a vivir como ellos vivieron, fieles a Cristo hasta el final, costara lo que costara.